La creación literaria implica siempre innovaciones que otorgan al discurso una condición de polisemia. En esta cualidad radica la capacidad de una obra como conjunto estructurado de generar efectos de sentido diferentes en el devenir histórico y social. Los análisis respectivos, centrados en la significación en cada periodo de recepción, nunca la agotan ni pretenden que su resonancia simbólica establezca un significado final único y absoluto. El sentido global, en tanto dirección y tensión articuladas en su unidad, permanece siempre abierto, a pesar que las lecturas de cada etapa pretenden valorarla definitivamente. Conservamos en nuestra tradición literaria textos sin modificar su registro original porque cada generación encuentra en su conjunto estructurado una globalidad de efectos de sentido en diálogo con singulares y cambiantes condiciones socioculturales, económicas y políticas. Por eso, el conjunto de los títulos del pasado, denominados universales o inmortales, lo editamos, difundimos y leemos al encontrar siempre sentidos renovados en su contenido simbólico. Como hemos reiterado antes, la diferencia de un uso informativo del lenguaje que pretende transmitir un único significado referencial explícito, el uso realizativo del lenguaje propio del arte y la literatura busca efectos implícitos diferenciales en cada fase de su recepción o interpretación por el gusto estético, la moda temática y el consumo dominante. Estas perspectivas frente a los discursos artísticos y literarios nos permiten distinguir las dos vertientes de lectura o acercamiento a la producción de la actividad creativa de nuestra formación social, la comprensión hermenéutica y el análisis de textos. Formas que conviven libres sin que se nieguen u opongan entre sí, a pesar del énfasis indicado en la validez y diferencia entre ambas. Atravesamos un periodo en el que la revolución tecnológico-digital, en plena expansión con la virtualidad, la digitalización y con la plena difusión de Internet, ha reducido y hasta eliminado en la formación de los lectores y usuarios el análisis a favor de la interpretación, con lo que impone la tiranía del significado referencial. El capitalismo globalizado de la era cibernética, calificado acertadamente como caníbal, ha transformado radicalmente la práctica educativa en el mundo actual. Antes había una edad, un lugar y una fuente para adquirir los conocimientos. Después de las computadoras, la digitalización y la virtualidad, hemos pasado de una sociedad con un sistema educativo a una época en la que la información circula al alcance de todos en los ámbitos personales y sociales. Gracias a los dispositivos electrónicos, el acceso al conocimiento deviene en algo individual, particular y egocéntrico. Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad educativa, esto es, cuya red educativa lo atraviesa todo. La revolución informática y digital en pleno desarrollo desde hace más de 3 décadas, al difundir el uso de ordenadores, dispositivos digitales y virtuales, ha desalentado la búsqueda del conocimiento de la pedagogía constructivista anterior y acostumbrado a los estudiantes a la repetición de contenidos. La tecnología de los aparatos electrónicos y las redes multimedia han extinguido la curiosidad y el valor de la reflexión de los jóvenes al convertirlos en receptores acríticos del modo de vida del capitalismo globalizado. El desarrollo de la inteligencia artificial, IA, ha acelerado el prejuicio de creer que el acceso a la información constituye conocimiento y reforzado la pedagogía memorística tradicional hasta convertirla en hegemónica de la instrucción y la repetición de datos, hechos o significados supuestamente permanentes.
Atravesamos el preludio de un cambio en la educación que implica la eliminación completa de asignaturas o materias consideradas inútiles, como las humanidades y las letras hoy, y la sustitución de los docentes por programas informáticos, chatbot, que simulan conversaciones con los humanos, resuelven sus preguntas o supervisan la información de un tema, asunto o materia. La tendencia actual en curso afirma que, entre comillas, el cerebro ya es obsoleto, fin de comillas, en frase de Rebecca Wang, ingeniera del MIT, Massachusetts Institute of Technology, que difunde la idea de que la habilidad esencial de la educación radica en optimizar la información gracias a nuestra posibilidad de cálculo y cómputo. Ahora esto lo hace mucho mejor la inteligencia artificial, que equivale al procesamiento y razonamiento de un posgrado, lo que permite encontrar patrones y establecer predicciones, pues solo nos queda combinar y permutar ideas existentes ya procesadas, porque la inteligencia artificial es mejor que el ser humano. Fin de comillas. Este vasallaje y claudicación frente al poder de los que manejan esta era informática y tecnológica muestra el objetivo de la eliminación en el sistema educativo de la formación humanística y el pensamiento crítico, posicionar el triunfo de una era de absolutismo tecnocrático o un capitalismo feudal. ¿Es tan evidente la inutilidad del arte y la literatura? Preguntemos a un chat GPT sobre un breve relato literario para evaluar qué nos responde. Pregunto, ¿cuál es el significado del relato El dinosaurio de Augusto Monterroso? Responde, El dinosaurio es un cuento breve escrito por Augusto Monterroso, un autor guatemalteco. El relato es conocido por su concisión y profundidad. Resumen del cuento. El cuento describe la llegada de un dinosaurio a una ciudad moderna. El dinosaurio, que parece ser un tiranosaurio rex, se encuentra con un hombre que está sentado en un banco. El hombre, sin mostrar sorpresa ni miedo, simplemente mira al dinosaurio y dice: cuando yo era joven, este mundo era muy diferente. Análisis y significado. El cuento El dinosaurio puede ser interpretado de varias maneras, pero algunos de los significados más comunes son: 1. La conexión entre pasado y presente. El cuento destaca la conexión entre el pasado y el presente. El dinosaurio, un símbolo del pasado prehistórico, se encuentra con el hombre que representa el presente. La frase final del hombre sugiere que, a pesar de los cambios, hay una continuidad entre el pasado y el presente. 2. La indiferencia ante el cambio. El hombre no muestra sorpresa ni miedo ante la aparición del dinosaurio. Esto puede ser visto como una crítica a la indiferencia ante el cambio y la falta de conexión con el pasado. 3. La reflexión sobre la condición humana. El cuento puede ser visto como una reflexión sobre la condición humana. El hombre, a pesar de estar sentado en un banco en una ciudad moderna, se encuentra con un dinosaurio, lo que sugiere que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo parte de un mundo más grande y complejo. 4. La ironía y el absurdo. El cuento también puede ser visto como una obra de ironía y absurdo. La aparición de un dinosaurio en una ciudad moderna es un evento absurdo y la reacción del hombre es irónica, ya que no muestra sorpresa ni miedo. En resumen, El dinosaurio es un cuento que invita a la reflexión sobre la conexión entre pasado y presente, la indiferencia ante los cambios, la condición humana y la ironía y el absurdo. Fin de cita del chat GPT. El cuento de Augusto Monterroso
que lo ubica entre los grandes maestros de la literatura es el siguiente. Título: El dinosaurio. Contenido: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Fin de cita. Podemos constatar en la respuesta total que he presentado hace un instante, que se sustenta en una concepción del lenguaje como código y la interpretación como centrada en el mensaje o información referencial, lo que hace pertinente la elaboración de enunciados con contenidos no manifestados, deducidos por lógica a partir de vocablos explícitos, comillas, que parece ser un tiranosaurio rex, el más común de estos animales, comillas, se encuentra con un hombre que está sentado en un banco, no está acostado porque debe ser una breve pestañeada, comillas, una ciudad moderna. Precisamente uno encuentra en ese espacio urbano muchas personas que dormitan. Eh, la condición esencial del lenguaje como un código que transmite información referencial conduce a su descodificación como un contenido explícito bajo el presupuesto del contexto que incluye significados no verbales o emocionales que refuerzan el sentido y otorgan a la interpretación su coherencia. Cita: el hombre, sin mostrar sorpresa ni miedo, simplemente mira al dinosaurio y dice: cuando yo era joven, este mundo era diferente. El término mostrar implica que el vocablo sorpresa tiene condición de cosa u objeto, que en este caso se hace presente. Finalmente, la lectura constatativa y descriptiva lleva a un significado amplio del texto. Comillas, sugiere que a pesar de los cambios, hay una continuidad entre el pasado y el presente. Fin de comillas. Esta operación de parafraseo del lenguaje explícito en base a que sugerir o aconsejar implican algo que se produce por evocación o memoria, comillas, el hombre no muestra sorpresa ni miedo ante la aparición del dinosaurio. Esto puede ser visto como una crítica a la indiferencia ante el mundo y la falta de conexión con el pasado. Fin de comillas. El resumen o la conclusión de la interpretación es determinista, porque se expresa de manera condicional, comillas. El cuento puede ser visto como una reflexión sobre la condición humana, fin de comillas. Incluye figuras retóricas para reforzar la tiranía del significado, pese a una evidente contradicción, una obra de ironía y absurdo que no muestre sorpresa ni miedo. Si el uso del lenguaje en la literatura fuera referencial o descriptivo, todo texto literario tendría un mensaje o significado fijo y estable, que se parafrasearía de modo parecido en el tiempo, pero no explicaría su función simbólica y su valor estético en permanente renovación y vigencia en todo el pasado y en el presente y el futuro. Durante el siglo XX, la teoría literaria ha superado el viejo enfoque de la mímesis, imitación antigua, y avanzado hacia un enfoque pragmático que considera la literatura desde la perspectiva de un discurso o acto de habla funcional. El uso literario o artístico del lenguaje, más que referir o describir un hecho o fenómeno, constituye una forma de interacción sociocultural que establece un contacto entre los hablantes para desencadenar una respuesta o efecto verbal realizativo que genere una disidencia y experiencia cognitiva a través de la ficción que implique una experiencia estética perlocutiva ampliatoria de su visión del mundo. En este caso, el título del relato anticipa la intención de la existencia imaginaria de un dinosaurio o reptil prehistórico que se percibe al constatar apenas se abre los ojos luego de una pestañeada. La ruptura del complemento que aparece en oposición, es decir, en lugar de escribir el dinosaurio todavía estaba ahí al despertar, solo enfatiza el efecto para que
la conciencia del lector a través de esa figura se haga presente y patente aquello que atenta inevitablemente contra su equilibrio emocional y cognitivo. Ese es el valor de la posición en el pequeño relato. Desde el punto de vista del análisis se ha buscado una reacción incómoda de la manifestación de sus temores y dudas de manera implícita porque logra que de modo inferencial aflore lo oculto en su devenir y el devenir y el temor conlleva una respuesta crítica. Como apreciamos, este efecto perlocutivo, amplio y general, se concreta en cada lector de modo singular, de manera independiente de la dimensión de significado en cada lector, en cada momento, en cada fase de la historia. Tema o referencia particular quedan realmente al margen, de manera independiente de todo significado. Se establece un diálogo con los aspectos contextuales socioculturales en cada fase del devenir de los hablantes. Precisamente este breve relato constituye una obra literaria universal y su autor un artista genial, es decir, genera efectos siempre diversos, innovadores en el tiempo. La pregunta que ronda nuestra mente y también probablemente la de usted, amigo lector, sin duda es, ¿qué respondería la inteligencia artificial si le proporcionamos las fuentes y los conceptos de análisis del discurso de la actual teoría literaria y que dispone también el humanismo? Este caso será abordado en la siguiente entrada.